Dios los bendiga a todos, mi nombre es Joe Mercado y bienvenido a otro episodio de Teología Right True, teología sencilla y accesible. Y en este episodio vamos a hacer algo un poquito diferente. En las redes sociales estuve preguntándole a través de Instagram que ustedes me dieran preguntas sobre cualquier tema del cristianismo, de Dios, Jesús, la Biblia, lo que sea. Y ustedes me respondieron. Por tal razón, he recopilado algunas preguntas para que ustedes podamos dialogar, hablar sobre sus dudas, sus preguntas, de una manera respetuosa, con amor y para crecer todos en este camino espiritual que estamos viviendo. Estos temas y estas preguntas que he traído aquí son diversas, son excelentes preguntas, son preguntas que son importantes contestar. Y quiero dejar claro que nunca deben de tener miedo de decir o preguntar algo. Esto es un espacio abierto. Si tú haces una pregunta con la intención de aprender y de desarrollar tu mente y sobre todo tu vida cristiana, yo nunca voy a estar en contra de eso. Y yo creo que la iglesia debe ser el primer espacio para abrir y hablar de estos tipos de temas. Esto me lo mencionó un compañero pastor y yo creo que es muy necesario para hacerlo en nuestras vidas. Pero vamos rápido a trabajar con esto porque hay varias preguntas y hay muchas preguntas que requieren mucho tiempo o su tiempo apropiado para contestar. Comenzando con una de las primeras preguntas que es bien común y bien interesante. La pregunta es: ¿cómo puede el cristianismo pretender ser la única religión verdadera? ¡Wow! Nos fuimos directo, rapidito a lo controversial y a lo complicado. Pero es una excelente pregunta. Obviamente, nosotros como cristianos y yo como pastor metodista, nosotros afirmamos que el cristianismo es la única religión verdadera y es una creencia profunda en nuestros corazones. Pero yo les voy a traer quizá una perspectiva teológica, bíblica, histórica, filosófica, para ver si yo le puedo contestar esta pregunta de una manera apropiada. Obviamente, estas son preguntas que yo puedo estar, que cada una puede tener su propio episodio y estar horas hablando. Y voy a tratar de contestar de la manera más sencilla y de la manera más breve posible. Obviamente, nosotros tenemos lo que es la exclusividad de Cristo. Y esto es basado en lo que dice en Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Esto nosotros lo interpretamos como que Jesús es el único camino, que por medio de Él es la salvación y que la salvación se encuentra exclusivamente y únicamente en Jesucristo. Obviamente también nosotros tenemos lo que son las 5 solas y dentro de estas 5 solas tenemos el solus Christus o lo que es solo Cristo. Esta sola afirma que Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Esto es central para nuestra teología y nuestras creencias, que sostiene que la muerte y la resurrección de Cristo son los medios exclusivos para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero vamos a ver en qué más en la Biblia podemos traer este tipo de preguntas. En el Antiguo Testamento vemos que la exclusividad de adorar al único Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, el Shema proclama: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto claramente establece el monoteísmo en el cristianismo. Creemos en un solo Dios. Saltando a lo que es el Nuevo Testamento, también tenemos Juan 14:6 y también Hechos 4:12, donde dice: en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en el cual podamos ser salvos. Esto refuerza aún más la creencia de que Jesús es la única fuente. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre los primeros padres de la iglesia? Porque yo creo que una de las mejores maneras de trabajar es qué dice la Biblia y qué dice la tradición. ¿Qué dicen nuestros primeros padres? Y en la tradición patrística vemos escritores cristianos como Ignacio, Tertuliano, que enfatiza la singularidad del cristianismo.
en su respuesta con otros sistemas religiosos y filosóficos. Y también reflejan una fuerte convicción de que la doctrina cristiana revelada a través de Jesús y los apóstoles era distinta y superior a otras creencias de su época. Mira, también tenemos credo, también tenemos perspectivas filosóficas, porque también vemos la inclusividad en exclusividad. Porque mucha gente malinterpreta la exclusividad, que como ustedes son los únicos, excluye a varias personas. Varias religiones excluyen personas. Excluyen, no, solamente tú tienes que hacer estas ciertas cosas, estos requisitos para entonces ser parte. Tú tienes que haber nacido en cierto lugar, tú tienes que haber hecho estos pasos para ser parte de esta religión. Pero en el cristianismo vemos que la salvación de Dios a través de Cristo está disponible para todas las personas. Repito, para todas las personas, independientemente de sus antecedentes, independientemente de sus creencias previas. No importa su sexo, su edad, tu pasado, la salvación es para todo el mundo. Este punto de vista sostiene que el mensaje del cristianismo es a la vez exclusivo en su afirmación, pero inclusivo en su invitación. Esto es para todo el mundo. Varias religiones hablan y sus profetas discuten: yo no soy el camino, yo no soy el camino. Y buscamos por todos lados cuántas personas claman de que este es lo correcto, pero no hablan del camino. La única persona que dijo yo soy el camino es Jesucristo. Adicional a todo esto, tenemos evidencia arqueológica e histórica. Mucha gente me dice, no, pero es que eso es lo más probable. Jesús fue inventado por la sociedad y para oprimir y todo eso. Nosotros tenemos evidencia arqueológica e histórica que respalda la existencia de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Hallazgos como obviamente la Biblia, inscripciones, manuscritos y escritos de la iglesia primitiva proporcionan contexto histórico y validación de los eventos en el Nuevo Testamento. Y lo más importante, la resurrección. La resurrección de Jesús es fundamental para las afirmaciones cristianas de la vida real. Los cristianos consideran que la confiabilidad histórica de los relatos de la resurrección, debatida entre los eruditos, es una piedra angular de nuestra fe. Respalda la afirmación. Lo vemos en historiadores como Tácitus, lo vemos como en Josefo, y vemos varias bases bíblicas y fuera de la Biblia que afirman no solamente que Jesús existió, sino que Jesús hizo milagros y que Jesús murió en la cruz y luego resucitó. Y miles de personas vieron a Jesús luego de su muerte. Y esa persona, el que dijo, ese Dios dijo, yo soy el camino. Excelente pregunta, y yo puedo expandir un poquito más y en los comentarios pueden dar su opinión y todo eso, y yo también, si desean, puedo proporcionarles información, libros y recursos que podemos hablar sobre este tipo de preguntas. Pero vamos a ir a la otra pregunta que ya la leí y ya estoy temblando porque en verdad me encantaron las preguntas que trajeron. La pregunta dice así: ¿por qué a menudo se considera hipócritas a los cristianos? Lo puse de esa manera porque realmente la pregunta fue: ¿por qué los cristianos son tan hipócritas? Yo me empecé a reír porque entiendo completamente esa percepción. Porque a cierto punto es cierto. Porque a veces nosotros los cristianos somos vistos como no cumplir con su enseñanza. Y a veces explotar y criticar a otra gente mientras nosotros no estamos haciendo lo correcto. Mira, obviamente yo quiero traerle a ustedes lo que es la falibilidad humana. Nosotros reconocemos que el ser humano es pecaminoso. Todos los humanos estamos afectados por el pecado. Y esto implica una propensión a no vivir según los estándares de Dios. Incluso los cristianos. A pesar
de que ellos tienen un compromiso con Cristo, no son inmunes al pecado y al fracaso moral. Y a veces hablamos sobre la santificación, que es ese proceso. Mucha gente piensa, aceptaste a Jesús, automáticamente empiezas y te transformas totalmente y ahora eres una nueva persona, que eso es correcto, pero es un tiempo a lo que tú puedes dejar ese pecado, tomar tiempo en poder dialogar y reconocer las cosas que uno está haciendo mal y cambiarlas. Esto es lo que llamamos como el proceso de la santificación. Esto es básicamente llegar a ser más como Cristo en nuestras vidas. Los cristianos creen que están siendo transformados por el Espíritu Santo, pero hay que entender que esta transformación es un proceso gradual que implica lucha y a veces caídas. Y esto hay que entenderlo tanto como no cristianos como los cristianos que estamos hoy en día. Una persona que está comenzando su fe y todavía está batallando con su pecado, no podemos juzgar, sino que tenemos que ayudar porque es un proceso. Un proceso que nos vamos a caer, que vamos a tener que luchar todas las vidas, porque cada momento nosotros decidimos acercarnos más a Dios y asimilarnos más a Cristo cada día. También tenemos advertencias bíblicas sobre la hipocresía. Y esto yo quiero hablarle a la gente que quizás están o se ofenden porque que los cristianos son hipócritas. Tenemos que entender. En Mateo 7, del 3 al 5, Jesús advierte contra la hipocresía al instar a las personas a quitarse primero la viga de su propio ojo antes de abordar la paja de los ojos de los demás. También Pablo aborda esta hipocresía en Gálatas, especialmente en 2, 11 al 14, donde reprende a Pedro por alejarse de los cristianos gentiles por temor a las críticas de los creyentes judíos. Mi gente, aquí a veces hay un miedo de que, pero si yo estoy con gente que no son cristianas, mira de esta persona con quien está. Mira, es importante entender que tenemos que proteger nuestro testimonio, pero también tenemos que ir a los lugares donde la gente no se atreven a ir. Porque hay gente que jamás pisarían una iglesia, pero nosotros podemos ir a donde ellos y ayudarlos y poder sembrar esas semillas para reconocer. Y si eres una persona que piensa que hacer eso, ir a donde las personas y ofrecer ayuda, está mal, tienes que reubicarte y analizar esta situación y lo que Dios te mandó a hacer. Nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas a todo el mundo, incluso a la gente que tú no estés de acuerdo, incluso a lugares que tú no te atreves. Mira, a veces hay una expectativa de que el cristianismo, tenemos que entender que es una religión dominante e influyente. Y puede haber un mayor escudriño del comportamiento de los cristianos. Y a veces los fracasos o inconsistencias son a menudo más visibles y criticados debido a los altos estándares que se esperan de quienes afirman seguir a Cristo. Porque hay una diferencia entre ser hipócrita y cometer errores. Ser hipócrita es poder criticar a otras personas mientras uno está haciendo lo mismo o peor. Pero también tenemos que entender que este proceso no es de perfección, sino es asimilarnos al Señor. Si los cristianos no somos medidos con una barra, porque nosotros mismos nos medimos a otros con esa barra. No podemos criticarlos, no podemos juzgarlos por eso. Por tal razón, nosotros tenemos que reconocer, sí, somos seres humanos de carne y hueso, vamos a caer, vamos a frustrarnos, pero eso es parte. Y de la misma manera en que yo reconozco eso, yo voy a tratar a las personas de esa misma manera, cuidándolos, protegiéndolos y reconociendo que si se caen, no es porque tengan menos fe, sino porque son parte de esta vida y yo los voy a levantar y yo los voy a ayudar. También la iglesia ha fallado. También hay que entender que muchos de estos comentarios se basan en que la iglesia ha fallado. Vemos escándalos de las instituciones cristianas, casos de abuso sexual, físico, emocional, espiritual, corrupción, críticas como la iglesia hay bochinche, chisme o, para los que quizás no entiendan esas palabras, que riegan rumores que son falsos y empiezan a hablar de otra gente en la espalda. ¿Quién realmente quisiera estar en una iglesia así? Ninguno.
pero pasa mucho. Y mucha gente son lastimada por la iglesia. Y en vez de nosotros ofendernos por comentarios que digan otra gente de la iglesia, nosotros deberíamos de reconocer que también fuimos parte y ayudar a reconstruir ese puente para que esas personas vuelvan a ver el amor incondicional de Cristo. Mira, si usted alguna vez fue hipócrita, y es difícil escucharlo, pero yo creo que todo el mundo a veces hemos medido a gente en un estándar que nosotros no nos medimos. Tenemos que reconocerlo y arrepentirnos, porque eso es lo bueno de Cristo. Cristo nos ayuda a reconocer cuando nosotros fallamos. Y es cuando nosotros aceptamos que hemos fallado, que hemos juzgado a personas en vez de amarlos, es cuando Dios nos puede cambiar la vida. Y después de eso es transformar nuestras vidas, vivir una vida ética, esforzarnos para vivir y cuidar a todo el mundo. Y sobre todo cuidar y apoyar a las comunidades cristianas saludables. Tenemos que desarrollar comunidades saludables, que nos apoyemos mutuamente en el crecimiento y en la responsabilidad. Y proporcionar espacio donde las personas puedan buscar orientación, compartir sus luchas y animarse, porque como mencioné anteriormente, la iglesia debe ser el primer sitio que la gente se sienta cómodo de acercar y hablar de sus problemas. No debería de estar preocupado. Y es como yo digo, en una historia hay un refrán que dice, una hija o un hijo tiene un problema y yo lo que quiero es como padre que mi hija o mi hijo no diga, ay, cometí un error, mi padre me va a matar. Yo prefiero que esa persona, ese hijo e hija mía, diga, cometí un error, déjame llamar a mi padre. Así debemos de responder a la iglesia. Como iglesia debemos de decir, yo fallé, déjame ir a la iglesia. Yo fallé, déjame ir a donde mi hermano. Y sobre todas las cosas, yo fallé, déjame ir a Cristo. Y eso es la mejor manera de trabajar. Y si la persona que preguntó esto ha pasado por eso, de gente que te han criticado, te pido perdón de nuestra parte. Y si alguno de ustedes me han escuchado y han experimentado eso, te pido perdón. Porque esa es la iglesia. Esos son la gente. Jesús no haría eso. Y la iglesia verdadera de Jesús te va a amar y te va a ayudar en el proceso. Próxima pregunta. Me encanta. Dice así. ¿Por qué Dios permite el dolor de la separación de buenos amigos que nos han acercado a Él? A mí me encantó esta pregunta porque la experiencia de una separación, especialmente de buenos amigos, que han influido positivamente en nuestro crecimiento espiritual, algunas veces dolorosa y desafiante. Porque nos acostumbramos como que a veces a cierto punto entendemos si estas amistades nos hicieron daño. Pero ¿cómo un Dios amoroso podría permitir que una experiencia implica perder amistades que me han ayudado positivamente? Mira, tenemos que entender la soberanía y el propósito de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios es soberano y que Él tiene un propósito para la vida de cada persona. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Incluso cuando enfrentamos la separación, los cristianos creemos que Dios está trabajando a través de estas experiencias para cumplir su plan mayor. Tenemos que entender esto. Y a veces Dios a menudo usa estos desafíos y cambios para promover el crecimiento espiritual. Sí, la separación de amigos puede generar una confianza más profunda en Dios. A veces necesitamos separarnos de nuestros amigos porque necesitamos depender más de Dios. Porque a veces dependemos de personas en vez de depender del que realmente nos salvó. Pero mira, nosotros en la Biblia, nosotros podemos ver ejemplos de situaciones que ocurrieron con varias amistades. Siendo uno Pablo y Bernabé. En el Nuevo Testamento se registra la separación entre Pablo y Bernabé. Lo pueden encontrar en Hechos 15 del 36 al 40. A pesar de su fuerte asociación en el ministerio, ellos se separaron por un desacuerdo. Esta separación, aunque difícil, condujo al crecimiento de la misión cristiana. Pablo tomó a Silas y Bernabé a Marcos.
a veces estar junto con personas nos limita. Y nos queremos porque es nuestro lugar seguro. Y no nos atrevemos. Y a veces Dios nos tiene que separar. Porque a veces Él puede demostrar su grandeza cuando nos separa. Y quizás Él tiene un plan para ti en un lugar, con tus otras amistades en otra. Y a veces es frustrante y perdemos contacto. Pero tenemos que entender que tenemos que confiar en Dios. Y también esto es una prueba. Y lo vemos en la prueba de Job. Cómo incluso las personas más fieles pueden experimentar un profundo sufrimiento y pérdida. Porque en Job vemos el sufrimiento no siempre el resultado del pecado personal. Y puede ser parte de un plan divino o a veces simplemente porque pasan las cosas en la vida. Hay veces que dicen, no, esto es un plan de Dios. Y que hay que entender que las cosas pasan por un propósito. Algunas veces esos consejos no ayudan a la persona que está pasando por dolor. Porque tenemos que entender que Dios está con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Y a veces pensamos que fueron por nuestros errores. Quizás que nosotros hicimos algo mal. Por eso es que se separaron. No quiero que piensen así. Recuerda, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para cada uno. Y a veces requiere dolor para demostrar la grandeza de Él. Y para que veas la luz al final del camino. Y como dice en Mateo 19:29, Jesús, y todo el que por mí haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Puede haber ocasiones en las que seguir a Cristo implica importantes sacrificios personales, incluyendo la separación de seres queridos. Y esto yo lo puedo contar por experiencia. El tener que renunciar a estar cerca de mis amistades, renunciar de estar cerca de mi familia, que es doloroso, pero lo estoy haciendo porque quiero llevar la palabra y las buenas nuevas del Señor a todo el que lo necesite. Y yo confío en Dios, en el camino que Él me va a llevar. Tenemos otra pregunta. Vamos a continuar. Y aquí tenemos una en particular que yo creo que es una batalla constante para todo cristiano que está en este camino, que es, ¿cómo sabemos lo que se nos abre es de Dios y qué no es de Dios? ¡Wow! Cuando tengan esa respuesta me avisan. No se preocupen, mira, a veces las oportunidades y la experiencia uno no sabe si son de Dios o si son del enemigo o si son del mundo. ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Obviamente, número uno, las experiencias y las oportunidades que se abren y que provienen de Dios se alinean a las enseñanzas bíblicas. La Biblia proporciona orientación sobre el comportamiento moral y el comportamiento ético. Y cualquier oportunidad que se perciba debe ser coherente con nuestros principios bíblicos. También, la Biblia fomenta la experiencia y las enseñanzas de prueba. Si una oportunidad contradice los mensajes centrales, ¿cuáles son los mensajes centrales? Amor, justicia y rectitud. Si una oportunidad contradice estos mensajes centrales que se encuentran en la Escritura, puede que no provenga de Dios. También tenemos que entender, en Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son indicadores de la obra de Dios. Y es más probable que las oportunidades o experiencias que tú fomentes en esta vida, en la vida, que sean de Dios, tengan estas cualidades. Y las que tengan estas cualidades provienen de Dios. La naturaleza de Dios. Las oportunidades y las experiencias tienen que reflejar su naturaleza. Recordar que Dios es justo, amoroso y sabio. Y cualquier oportunidad que promueva estos valores es de Dios, y que sea lo contrario puede justificar que no sea de Dios. Ahora, ¿qué pasos prácticos yo les puedo dar? Número uno, la oración. Mira, yo sé que aquí dicen ora por esto, pero si se los digo es porque es verdad.
Busque la guía de Dios a través de la oración, pidiendo claridad y sabiduría. En Santiago 1:5 promete que Dios da sabiduría generosamente a quienes lo piden. Y sobre todas las cosas, escucha. Tienes que practicar escuchar la voz de Dios en oración y estar atento a cualquier sensación de paz o inquietud que pueda acompañar a una decisión. También pueden buscar consejo. Consulte con asesores espirituales, mentores, pastores, hermanos cristianos o hermanas cristianas maduros de confianza. En Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros salen adelante. Ustedes tienen una gran fuente, ya sea en su iglesia, en sus amistades. Si ustedes sienten que hay algo que no saben si es de Dios o de no, brinden y busquen ayuda a las personas que ustedes confían. Interactúe con la comunidad, porque ellos pueden ofrecer perspectivas y oraciones para apoyar su proceso de discernimiento. Y ahora, evaluando lo que es la oportunidad. Vamos a ver que te llegó una oportunidad bien brutal y tú no sabes si es de Dios o no. Examina la motivación detrás de la oportunidad. Pregúntate, ¿está alineado con el deseo de servir a los demás y glorificar a Dios? ¿O sirve principalmente al beneficio personal o sobre todo al ego? Y también el impacto a largo plazo. Considere los efectos a largo plazo de la oportunidad. Pregúntate, ¿contribuye positivamente a su crecimiento espiritual y al bienestar de los demás? ¿O conduce a posibles daños o distracciones? Mira, nosotros tenemos que entender, y por lo menos en mi experiencia personal, cada vez que hay una oportunidad que es de Dios, me trae una sensación de paz y de seguridad, incluso si es un desafío. ¿Quién lo dice? En Colosenses 3:15 aconseja que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Tenemos que estar convencidos de esto. Tener una convicción o inquietud puede ser una señal de la dirección de Dios. Reflexiona sobre estas emociones como parte de tu proceso y tu discernimiento. Obviamente también toma medidas prácticas para probar la oportunidad. Busca comentarios, evalúa la viabilidad, considera cómo encaja con su vocación y con sus valores. Y paciencia. Sobre todo paciencia. A veces el discernimiento requiere paciencia. Esperar confirmación o orientación adicional también puede ser parte del proceso. Y vamos ahora con la última pregunta de aquí de este episodio. Y me ha encantado este episodio. Y no se preocupen que va a haber varios más. Y continúen enviando preguntas porque me encanta tener este espacio. La pregunta es, ¿qué debo hacer si no estoy de acuerdo con alguna enseñanza de la iglesia? ¡Wow! Nos fuimos buenísimo. Mira, no estar de acuerdo con alguna enseñanza en particular con tu iglesia o con tu denominación puede ser una situación desafiante y a veces bien delicada. Por eso es importante abordarla con consideración, con amor y sobre todo con respeto. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Les voy a ayudar. Identifique el problema o los problemas. Identifique claramente con qué enseñanza no está de acuerdo y por qué. Pregúntate, ¿tu desacuerdo es teológico, práctico o se basa en una interpretación? Porque a veces entender qué es el problema nos ayuda a buscar respuestas a ese problema o a ese desacuerdo. Después de tú identificar ese problema, evalúa tu posición. Reflexione sobre los motivos de su desacuerdo. ¿Se basa en un estudio exhaustivo de la escritura? ¿Es una experiencia personal? ¿Una interpretación? ¿Algo en tu vida que ocurrió? ¿Algo que alguien te comentó? Y entonces evalúa cuál es tu opinión. Puedes que tengas una opinión en contra o a favor o X o Y, o simplemente estés en el medio y no sabes qué respuesta tener. Para esto tú tienes que buscar claridad. ¿Cómo podemos buscar claridad? Estudio e investigación. Sí, lo sé.
muchos de ustedes están locos de irse de la escuela y lo menos que quieren hacer es estudiar. Pero a veces es bien importante cuando tenemos que participar en el estudio y la investigación personal para comprender mejor las enseñanzas de la iglesia. Mire el contexto histórico. Si es algo bíblico, mira el contexto histórico, cultural, lea comentarios bíblicos. Si es algo teológico, discuta la tradición. ¿Qué es lo que decían las personas antes que yo? ¿Qué es lo que dice mi denominación? ¿Por qué esa postura teológica se cree en X y Y manera? ¿Es basado en algo bíblico? Investiga lo bíblico. Consulta recursos. Hay recursos tecnológicos confiables, sobre todo. No busquen Wikipedia o Rincón del Vago o algo así. Busquen recursos confiables. Comentarios bíblicos, artículos académicos, mensajes. No, simplemente no vayan a Facebook, vean un video de 5 minutos de el fin del mundo está cerca.com y piensen que esa es la respuesta correcta. No, investigue exhaustivamente. También acérquese a los líderes y a los pastores. Ustedes lo más probable es tengan líderes, pastores, personas de confianza que quizás sepan un poquito más que tú. Acércate, programa una reunión con un pastor o pastora, con un anciano o un líder de la iglesia para discutir tu inquietud. Aborde la conversación con un espíritu de humildad y de apertura. Menciónalo. Y la persona apropiada te va a abrir el espacio para tú cuestionar y dialogar tus dudas. Y esa persona va a estar abierta a contestarte. Si esa persona no está abierta y te empieza a criticar por tener tus dudas, aléjate y busca a otra persona que te pueda ayudar. Haga preguntas. Es importante que tú hagas preguntas, porque esto va a ayudar a aclarar las razones detrás de ciertas ideas, doctrinas, creencias y brindar un espacio para el diálogo respetuoso. Mira, comprométete con la congregación. También puedes discutirlo con otros miembros. Sí. Participa en discusiones con otras personas, con otros miembros de la iglesia, que tú tengas confianza, comparte tus inquietudes y ofrece quizás una perspectiva diferente. Sí, a veces esto es medio complicado, especialmente en la iglesia, que estamos llenos de seres humanos con distintas opiniones. Pero una iglesia correcta está abierta a las inquietudes y tenemos que abrir esos espacios. No se ofenda si una pregunta viene con una intención de aprender. Si la pregunta viene con la intención de aprender y de crecer, tú aceptas la pregunta y lo estudiamos mutuamente. Y si usted no se sabe la pregunta, pregunta también. No todos sabemos todo. Por tal razón, habla y lo dialogue. Pero cuando ustedes hagan esto, evite la división y el conflicto. Y esta es la parte más importante. Tú no estás buscando dividir la iglesia. Tú no estás buscando pelear con la gente. Tú lo que quieres es expandir tu conocimiento y llegar a una postura que tú te sientas que cae con el mensaje de Dios y de Jesús. Por eso, cuando no estemos de acuerdo, tenemos que esforzarnos de mantener un espíritu de unidad y de paz dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos que hablar con gracia, porque todos somos parte del reino de Dios y por tal razón nosotros tenemos que comunicarnos con gracia y con respeto y centrándonos en la comprensión en lugar de la confrontación. Si nosotros entramos a un debate, ya ahí perdemos. El debate es simple, quién tiene la razón y quién no. Nosotros no entramos en debate, entramos en conversación. Queremos aprender y eso es lo esencial de nuestra creencia. Mira, hay ciertas creencias que son esenciales y yo los llamo las bases fundamentales. Estas son creencias que si estamos en desacuerdo hay un problema serio, ya sea la resurrección de Jesús, la Trinidad, la existencia de Dios. Estos son preguntas que tú puedes tenerlas, pero tenemos que entender que son esenciales y que tenemos que abordarlas de una manera inmediata porque son nuestra base fundamental de creencia. Las puedes preguntar aclarando y podemos abrirnos a esas preguntas, pero tenemos que entender que hay una prioridad y esa es una. Pero hay otras que quizás caigan en un poquito más arriba, un poquito menos importantes. Todos son importantes, pero a veces no son tan esenciales.
Esto podemos traer lo que es la Santa Cena, el bautismo, la liturgia, el concepto de la vestimenta, el orden del culto. Estos tipos de temas, aunque importantes y se deben de discutir, y si tú tienes una duda lo podemos dialogar y presentar, pero son preguntas que realmente no afectarían nuestras bases de fe. De nuevo, hay estructuras y hay algunas que simplemente, por ejemplo, ¿qué color debería de estar en el altar? Y tú no estás de acuerdo que el color amarillo debería de estar y debe ser un color verde. También podemos presentar esa idea, pero eso realmente afecta nuestra creencia de que Jesús es Dios y que Jesús viene a este mundo para salvar a los pecadores. No. Por tal razón también tenemos que entender que hay preguntas importantes, fundamentales, y hay preguntas importantes que realmente son preferencias. Cuando ustedes evalúen, dialoguen, presenten y traten de llegar a un consenso. Y pueden quizás llegar a una conclusión de que estén de acuerdo, o pueden ser que lleguen al final y no estén de acuerdo. Tenemos que entender, todos somos hijos de Dios y esto es un camino esencial que va a haber sus diferencias. Por eso hay muchas denominaciones, hay muchos hermanos y hermanas en el mundo. Pero eso no nos quita que todos fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios y que nos merecemos el mismo amor, el mismo respeto, hoy y siempre. Mi gente, esto ha sido un podcast extremadamente buenísimo. Me ha encantado contestar sus preguntas. Me encantaría volver a esto de nuevo. En sus comentarios, comenten, den sus opiniones. ¿Qué ustedes pensaron de las preguntas? Den su insumo, obviamente aclarando, con respeto, con amor, porque todos somos parte del reino de Dios, incluso los que todavía no han aceptado al Señor. Quizás tengan preguntas, pueden abrirlo. Si su mente es expandir, lo pueden hacer. Y también den sus preguntas. Quizás en otro episodio yo tome su tiempo para contestarlo. Bueno, tengan una bonita día y una bonita noche. Depende cuando ustedes escuchen este podcast. Y como siempre, Dios los bendiga.